Ok, creo que ya entonces estamos grabando. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos bendiga y que nos dirija en esta clase. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que comience a hablar su palabra para cada uno de nosotros y preparémonos. Creo que si tienen sus Biblias con ustedes, ábranla o préndanla como sea. Y en el capítulo 6 vamos a estar leyendo a partir del versículo 9. Entonces, si quieren irse preparando, comenzamos hoy con el versículo 9 del capítulo 6 de Apocalipsis, pero antes vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este estudio. Padre, en el nombre de Jesús, agradezco mucho, Señor, la oportunidad de reunirnos a través de esta plataforma. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos y gracias por tu palabra, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús, que el autor de esta palabra, el Espíritu Santo, que la inspiró en los escritores bíblicos, que ungió a cada uno de los que escribió la palabra, así esta noche, Señor, esa misma unción que está encerrada en tu palabra pueda por medio de esta enseñanza ser impartida, Señor, a la vida de cada uno de nosotros. Instrúyenos, Señor, danos conocimiento, danos entendimiento. Oramos como Pablo, Señor, al orar por los Efesios, que el entendimiento de cada uno de nosotros sea abierto, que los ojos del entendimiento sean abiertos para comprender con todos los santos la anchura, la plenitud, la profundidad, inclusive la altura, Señor, de tu vasto amor, que hoy se revele tu amor aún en medio de tus juicios, que en medio de la revelación de los últimos tiempos podamos ver la expresión de tu amor, Señor, detrás de cada declaración del libro de revelaciones. Prepara nuestros corazones, abre nuestros oídos, Señor. Danos un corazón que sea como una vasija que pueda recibir la enseñanza de tu palabra y que cada uno de nosotros podamos ser edificados con lo que vamos a estar viendo en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el último estudio que tuvimos, comenzamos con el capítulo 6 cuando el Señor toma en sus manos el libro y comienza a abrir los sellos y vimos la apertura de los primeros 4 sellos. Si ustedes han seguido el estudio, los que han estado desde el inicio, saben que se ha venido hablando de este libro, de este rollo en realidad sellado con 7 sellos. Y la idea del libro de Apocalipsis, el centro del mensaje es precisamente a partir del capítulo 6 cuando el rollo está en las manos del Señor y los sellos comienzan a ser abiertos. Entonces, resumiendo un poquito lo que enseñé la última clase o lo principal de la última clase para hacer un puente con la enseñanza de hoy, yo decía que este es un solo rollo, recuerden esto, es un solo rollo que encierra toda la revelación que va a ser ahora presentada por medio de Juan desde el capítulo 6 hasta el capítulo 22, hasta el cierre del libro. Entonces, todo lo que va a estar aquí revelado y todo lo que nosotros vamos a estar descubriendo en la lectura y en el estudio del libro de revelaciones estaba incluido en ese rollo, lo cual quiere decir que cada sello que se iba abriendo iba desatando o iba permitiendo que se pudiese ver parte de la revelación de los juicios y de los sucesos del tiempo del fin. Y todo está, insisto, recuerden esto, es muy importante tenerlo en cuenta, todo está incluido dentro de ese rollo que está sellado con 7 sellos. Y lo último que va a ocurrir en la historia de esta revelación es cuando se desata o se rompe, o lo rompe el Señor, en este caso, el Señor Jesucristo, que tiene la autoridad para hacerlo. Cuando Él rompe el séptimo sello, ese séptimo sello roto representa la conclusión, representa el cierre de la historia, porque hemos venido aprendiendo que el 7 significa lo perfecto, pero perfecto no solamente significa sin falta. La palabra perfecto tiene otra acepción, otro significado. Perfecto significa completo, significa pleno. Y 7 en el libro de Apocalipsis, principalmente en toda la Biblia, pero en el libro de Apocalipsis está asociado con la perfección, pero está asociado con lo completo, con lo que tiene un cierre, con lo que tiene una conclusión. Y esa es la idea del libro. El libro está diciéndonos, este es el rollo que encierra la revelación de la historia final de la humanidad y del propósito de Dios con su pueblo, y va a concluir cuando el séptimo sello sea abierto. Pero después vamos a ver que se desatan otros juicios en forma de trompetas, 7 trompetas, y también de copas, llamadas las copas de la ira, y pareciera ser que hay una sucesión de eventos después de que se rompen los sellos. Pero yo les decía que hay distintas formas de verlo. Están los que creen que son sucesos lineales, 7 sellos que ocurren primero, 7 trompetas que vienen después, y luego 7 copas, que son la conclusión de la historia.
Y hay algunos que dicen, no, no, es simultáneamente que están ocurriendo todos estos juicios, que el primer sello es igual a la primera trompeta y a la primera copa, y así sucesivamente hasta llegar al séptimo de los tres grupos de juicios. Y hay quienes, como en mi caso, creemos que los 7 sellos son los que encierran toda la revelación de Juan y que en algún momento en que están siendo desatados, comienzan a sonar las trompetas y también las copas van a ser derramadas. Es decir, que no son simultáneos con el abrir de los sellos, pero sí ocurren dentro de la misma revelación, porque insisto, el libro de Juan, la revelación del Señor Jesucristo a través de Juan, está diciendo bien claro que hay un solo rollo que está sellado solamente con 7 sellos y que todo está incluido ahí adentro. Así que lo que vamos a ver más adelante en el estudio, cuando hablemos de trompetas y cuando hablemos de copas, está dentro de este libro sellado con 7 sellos. Pero bien, vamos a entrar en el estudio de la noche, versículo 9 del capítulo 6, y de ahí leo la primera porción hasta el versículo 11 que dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Recuerden que los 4 sellos anteriores, cuando son desatados, lo que nos mostraron eran 4 caballos con colores diferentes que están siendo cabalgados por 4 jinetes, y cada caballo que es representado con diferentes colores representa diferentes tipos de juicio. Y el inicial, el caballo blanco, el caballo al inicio del capítulo 6 de Apocalipsis, nosotros decíamos que aunque muchos teólogos y estudiosos de la Biblia lo confunden al jinete con Cristo, las características que se dan no representan a Jesús, sino en todo caso a un falso Cristo, en este caso al anticristo. ¿Por qué? Porque no tiene una corona por derecho propio, se le dio una corona, lo cual quiere decir que no nació como rey, no merece el reino, le ha sido otorgado por un acto soberano de Dios y porque los hombres a los cuales Dios le va a permitir que tengan el derecho de hacerlo, le darán por un tiempo la oportunidad de reinar, pero no será como en el caso de Cristo, que es Rey de Reyes, Señor de Señores, siempre lo ha sido y siempre lo será. Por otro lado, en el caso de este que sale, el jinete del caballo blanco lleva en su mano un arco, y en el resto del Apocalipsis Jesús, aunque viene cabalgando un caballo blanco, él trae una espada, la espada que está en su boca, que es la palabra de Dios, y en esa está su autoridad. Entonces, la Biblia marca la diferencia con estas dos cosas. Cristo trae una corona propia, en este caso, que es propia de reyes, que la merecen porque han sido herederos al trono, y además tiene una espada. Pero este otro jinete, aunque tiene un caballo blanco, porque recuerden que el anticristo va a querer parecerse a Cristo, el diablo es un suplantador y siempre va a imitar para confundir al mundo. Entonces, cuando entra en la escena este político con apariencia religiosa o el vínculo de ambas cosas, va a tratar de hacer que el mundo religioso, los judíos principalmente, pero también los creyentes en Jesús, se confundan y piensen que él es casi un Mesías, y que algunos, principalmente los judíos que no reconocen a Jesús como Mesías, piensen que este sí es el Mesías, porque viene para confundir principalmente al pueblo de Israel. Y luego de este juicio, que es el caballo blanco, vienen otros 3 más, que fueron los primeros 4 sellos que vimos, que todos son juicios. Y aquí vemos entonces la narración o la descripción de Juan en los versículos que acabo de leer del quinto sello, el quinto juicio. ¿Y qué ve Juan cuando se abre el quinto sello? Dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Si ustedes están tomando nota, que sería buenísimo que ustedes hicieran sus anotaciones, hay 2 interpretaciones para esta frase o para esta revelación que acaba de ver Juan, por lo menos 2. Saben que siempre los cristianos vemos diferentes cosas, sobre todo cuando es profecía y hay símbolos e imágenes y no se entiende muy bien lo que se está diciendo. Podemos tener diferentes interpretaciones y no necesariamente nadie está equivocado, porque al final del día el Señor es el que tiene la revelación final. Pero la primera interpretación que se hace de esto es que estos mártires o estas almas, porque dice las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Fíjense, está específicamente está hablando de cierto tipo de creyentes, de las almas de cierto tipo de creyentes, no de todos, porque en la historia del cristianismo en 2000 años
y tanto de historia, no todos los cristianos han muerto porque han sido asesinados por la palabra o porque han sido martirizados, que es la expresión que se debe usar, sino que algunos mueren por causas naturales, por enfermedad, por la edad, por distintas razones. Pero aquí se está hablando específicamente de mártires. Entonces, ¿qué dicen algunos intérpretes? Que esa visión de Juan de las almas debajo del altar específicamente se refiere a todos los mártires desde la historia. Es decir, desde Esteban, en el libro de Hechos, capítulo 7, hasta el último que para esa fecha había muerto por la fe en Jesús. Eso es una interpretación. Está la otra interpretación, si ustedes quieren tomar nota, que se dice que estos mártires específicamente se refiere al período de la tribulación, que es lo que comienza Juan aquí a describir. El anticristo entra en la escena y después de su entrada aparentemente pacífica, porque tiene un arco pero no flechas, lo cual quiere decir que aunque está armado, no entra con poder militar, entra con una falsa paz. Después de ese falso periodo de paz, empiezan a suceder los juicios de Dios en los 3 sellos que suman los primeros 4, y en ese intervalo de tiempo entre el cuarto y el quinto sello debe haber comenzado la tribulación. Y ahora Juan lo que está viendo es las almas martirizadas, es la segunda interpretación, es las almas martirizadas de los creyentes de esa época, los que crean en Cristo en ese momento, los que se salven van a entregar sus vidas por amor al Señor y no lo van a negar, y es lo que Juan comienza a ver. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta esta interpretación. De hecho, es a la que yo me abrazo. Yo creo que el libro de Apocalipsis, sobre todo ahora, esta sección, capítulo 6 en adelante, se va a centrar muy específicamente en los sucesos del tiempo del fin. Y aunque es válido y tiene un testimonio para nuestra fe, la muerte de Esteban y de otros mártires del cristianismo, inclusive los apóstoles del Señor, el mismo Pablo, Pedro y los otros, aunque es válido el testimonio de su martirio, no creo que ese sea el sentir aquí, sino que Juan está viendo lo que va a pasar en ese periodo de la historia y miren ustedes la expresión que usa: vi bajo el altar las almas de los que habían sido. Yo no sé el tamaño que tiene el altar de la presencia de Dios, donde Dios se encuentra, pero me imagino que no sea pequeño. Y dice que vio almas, y la expresión, aunque nosotros no lo podamos notar en nuestro idioma, está diciendo que el lugar estaba abarrotado. Bajo el altar, que hay un mar de cristal, y es lo que ahí está tratando de ignorar por un momento Juan, aunque ya lo describió anteriormente. Bajo ese mar de vidrio, por decirlo de alguna manera, está el lugar abarrotado de almas de creyentes martirizados que posiblemente, si la interpretación es correcta, son miles, si no millones de creyentes que están siendo asesinados en el periodo de la tribulación. Y específicamente se dice que murieron por causa de la palabra de Dios, porque el texto, el versículo dice: vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Ahora, se nos deja saber la razón. Es porque creían la palabra de Dios, es porque eran creyentes verdaderos. Y va a llegar un tiempo en la historia de la humanidad, en el tiempo de la tribulación, donde los que estén vivos y sean creyentes en Jesús, en esa temporada de la historia, que nosotros a veces interpretamos que está más cerca de lo que pudiéramos imaginarnos, pero si no fuera así, la generación viva en ese momento, los creyentes que tengan que enfrentar la ira, en este caso, del anticristo, van a ser valientes al extremo de ser capaces de morir por la palabra de Dios. Es decir, hoy tenemos casi una generación iletrada de creyentes, de cristianos que en cuestión de Biblia se le considera a esta generación la que menos conoce palabra de Dios. Pero yo creo que viene de camino un avivamiento para la iglesia en los últimos tiempos. Viene algo, un movimiento del Espíritu Santo específicamente que le va a dar un amor por la palabra de Dios a los creyentes, al punto de entender lo que esta predica y lo que el mensaje de la Biblia significa, y al punto de morir por esta palabra y por el testimonio de esta palabra. Entonces va a ser algo poderosísimo que va a ocurrir, y yo oro que eso vaya en aumento inclusive en nuestros días, que se despierte un pueblo que le dé valor a este libro y que entienda que es mucho más que un libro escrito por hombres, que es la revelación completa, y que seamos capaces de no solamente vivir por él, sino morir por él. Morir por el Dios que está revelado en el libro. Dice que ellos morían por causa de la palabra de Dios, y eso equivale a decir
que morían por Dios. Ahora, hacían algo interesante, si ustedes se dieron cuenta, dice que clamaban a gran voz. Y aquí se nos revela algo importantísimo. Algunos dicen que aquí esto es un lenguaje simbólico que no hay que tener en cuenta. Yo creo que es muy válido lo que aquí se nos revela. En el cielo, delante de la presencia de Dios, los ángeles adoran. Los seres vivientes se postran en adoración. Fíjense, los ángeles adoran cantando y declarando la santidad de Dios y la grandeza de Dios. Los 24 ancianos que representan al gobierno de los patriarcas de Israel salvos y los 12 apóstoles adoran postrándose como un símbolo del ser humano reconociendo la redención. Y las almas de los mártires claman. Entonces va a haber un clamor. Es decir, que en ese periodo de la historia, yo no sé después, pero en ese periodo en que todavía la iglesia está, creyentes están sobre la tierra, Cristo está por venir y hay juicios derramándose y en ese periodo de la historia, las almas van a estar clamando. Es algo que es muy interesante y si clamaban a gran voz. Y esto es lo que ellas decían en su clamor. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, el clamor, fíjense, el clamor de ese momento, el clamor de las almas es muy diferente al nuestro en esta realidad en la que nosotros vivimos. Nosotros vivimos o pedimos, mejor dicho, pedimos la salvación de las personas con las que convivimos en este mundo. Y decimos, Señor, sálvalos. Yo sé que algunos nos hieren, nos ofenden, se burlan de nosotros, pero queremos que sean salvos. Miren la pregunta en forma de clamor que estas almas están haciendo. Y dicen, esta es la petición que hacen. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hay algo que ellos tienen muy claro. Número uno, la justicia perfecta y verdadera le pertenece al Señor. Y número dos, los creyentes no tenemos poder ni autoridad para vengarnos, pero el Señor sí. De hecho, el Señor prometió, si ustedes a sus enemigos le dan un vaso de agua o le dan de comer, lo que van a hacer es amontonar sobre ellos ascuas de fuego. Y en alguna otra parte dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, Dios es justo y en su justicia tiene el poder para establecer venganza. Entonces, de ese lado de la realidad espiritual, las almas van a pedir que el Señor establezca justicia, porque es perfecto, y número dos, vengue la sangre de los mártires, que en mi interpretación y la de muchos, son los mártires específicamente del periodo de la tribulación. Y mira esto, dice la Biblia, se les dieron vestiduras blancas, de lo cual está hablando, aquí Juan está haciendo una descripción del momento inicial en que esas almas están entrando, porque se les están asignando ahora las vestiduras que visten todos los que están delante del trono. Por eso es que yo creo, y este es un detalle, por el cual yo creo que estas específicamente son las almas martirizadas en el periodo de la tribulación, que están saliendo y Juan tiene la oportunidad, tiene la primicia de enterarse de lo que va a estar sucediendo en el momento en que ese martirio de miles y miles de personas ocurra. ¿Qué va a suceder? Ellos llegan clamando por justicia y por venganza, y lo que se le va a dar como respuesta, en primer lugar, es vestirlo con vestiduras blancas. Entonces, algo que quisiera que ustedes pusieran en sus notas, pero sobre todo guardaran en su corazón. El primer acto de justicia de Dios no es juzgar a la tierra con juicios, no es derramar su ira ni vengarse de la sangre de sus mártires. El primer acto de justicia de Dios es vestir con vestiduras blancas a aquellos que creyeron en el sacrificio de su Hijo. Te lo voy a decir una vez más. El primer acto de justicia de Dios es vestir a los redimidos con vestiduras blancas. Entonces, lo primero que hace el Señor es dar la orden para que ellos sean vestidos con vestiduras blancas. Y con esto lo que el Señor está diciendo es, yo me voy a ocupar de la tierra, yo voy a establecer mi justicia, yo voy a aplicar mi venganza a los enemigos de carne y hueso que están poseídos por el infierno, pero primeramente yo quiero que entiendan que mi justicia se revela y se establece primero en los que mueren en Cristo, en vestirlos con las ropas dignas que son propias del Señor, pero que Él compartió con nosotros. Y de esa manera todos en el cielo van a vestir la misma clase de ropas. Todos en el cielo van a estar vestidos de la misma vestidura, lino puro y resplandeciente. Dice
en otra parte de la Biblia, en otro texto, inclusive del mismo Apocalipsis, está hablando de una vestidura blanca, de una vestidura propia de ángeles, una vestidura propia inclusive del Señor Jesús. Está hablando de la dignidad que por su justicia Él le ha otorgado a los que creen. Y se les dijo, esto es lo otro que les dicen a estas almas, se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Esta es la respuesta en segundo lugar que el Señor da a estas almas. Lo que les dice, descansen de su clamor. Déjenme a mí establecer mi justicia. Entren al disfrute de su Señor. Enfóquense en mirar al que está sentado en el trono, como el resto de los redimidos. Todas las personas, todas las almas, yo creo que ustedes entiendan algo, todas las almas de nuestros seres queridos que han muerto en Cristo, ahora están frente al trono y ellos están gozando, y ese es el descanso verdadero, en mirar al que está en el trono y en unirse a la gran adoración celestial. Eso es lo que está ocurriendo en el cielo ahora mismo. Y a estos que llegan como cargados por el abuso, la injusticia, el martirio de la tribulación, se les dice, mira, vamos a vestirlo de vestiduras blancas. Este es el primer acto de justicia. Entren en el descanso de la presencia del Señor, enfocándose, y este es lo que debemos inferir e interpretar de esa expresión, enfocándose en el que está en el trono, porque en el cielo el descanso viene por mirar al que está sentado en el trono. Por eso el libro de Hebreos dice que Jesús es nuestro reposo, nuestro descanso, porque el que está en Cristo y pone su mirada en Él, vive descansado. Si inclusive eso sucede en el plano natural por un proceso de fe, imagínense cuál clase de descanso va a haber en la eternidad cuando nosotros fijemos nuestra mirada en la grandeza del que está sentado en el trono. Y eso es lo que se les pide a ellos. Entonces, en medio de todo lo terrible que está ocurriendo y de lo terrible que ellos vivieron al ser asesinados por su fe, ahora se les está pidiendo que experimenten la gloria del cielo, que les va a quitar de sus mentes la demanda de venganza y de justicia. Eso recaerá sobre la autoridad del Señor. Porque ahora, a partir de este momento ellos han entrado en un estado donde su descanso está en mirar, admirar y adorar al Señor. Y eso es una hermosura. Y lo otro que se les dice es que permanezcan en ese estado ¿hasta cuándo? Hasta que se complete el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Entonces, mire, se usan dos expresiones. Dice, esperen que se complete el número de sus consiervos y de sus hermanos. Estas no son dos clases de personas diferentes. Estas son dos maneras de referirse al resto de los creyentes que están sobre la tierra. ¿Ok? No es que van a entrar al cielo consiervos y hermanos. No, no. Es que los hermanos, a la vez que son hermanos nuestros en la fe, son consiervos nuestros. ¿Por qué? Porque somos hermanos en la fe por medio del hermano mayor Jesucristo y del Padre que nos declaró su Hijo. Pero en relación a nuestra función en el reino, somos siervos. Entonces, nuestra posición es de hijos, nuestra función es de siervos. Y por eso aquí se le dice ambas cosas a ellos en referencia a los que están en la tierra. Esperen a que sus hermanos y sus consiervos entren, pero hay algo que tú no puedes pasar por alto y fue la expresión anterior. Mira cómo dice la Biblia, hasta que se complete el número de ellos. ¿De quiénes? De los que deben ser muertos, como ustedes han sido asesinados. Está refiriéndose que el número de mártires va a aumentar, que los que están dentro del grupo de creyentes que todavía está vivo en la tierra, muchos más van a morir. Es lo que el Señor está diciendo. Pero número dos, miren esta expresión que se dijo anteriormente y que para mí es la más importante de todo lo que esta sección está diciendo. La expresión dice, hasta que se complete el número. ¿Me escucharon? Mire esta frase, hasta que se complete el número. Y lo que está diciendo es que Dios es tan soberano que solamente va a morir el número de personas que Él asignó que murieran martirizados. Ni más, ni menos. ¿Y qué nos dice eso a nosotros? Y nos demanda vivir confiado, inclusive en este momento que estamos viviendo, muy separado de esta realidad, muy distinto, pero es aplicable el principio. Dios es soberano. Escríbelo así, cada letra en mayúscula, no solamente la S inicial, sino cada letra de la palabra soberano, escríbelo bien grande, porque esto significa que lo que está ocurriendo ahora en nuestra vida
y lo que va a ocurrir con la humanidad en ese periodo de la historia, y si nosotros nos encontramos allí, es bueno que ya lo tengamos en cuenta. Todo lo que ocurre con la vida de los que le pertenecen al Señor no escapa. Inclusive, todo lo que ocurre con los que están lejos de tener una relación con Cristo, tampoco escapa de la soberanía de Dios. Tampoco escapa de la soberanía de Dios. Es decir, a Dios nadie ni nada se le escapa. Ni inclusive el número de los mártires. Él va a dar un permiso al ejército del anticristo, y al anticristo en especial le va a dar un permiso a Satanás de matar a un grupo determinado de creyentes. Pero va a ocurrir por un acto soberano de Dios. Y nosotros decimos, pero bueno, ¿cómo es posible? ¿Acaso el martirio no es malo? Cuando lo ves desde la perspectiva de Dios, no. Sí, debe ser horrible ser martirizado por gente llena del diablo, poseída por el infierno. Debe ser horrible ser martirizado. Hemos escuchado las historias de los mártires del primer siglo, e inclusive lo que está pasando ahora mismo en otras partes del mundo, y nosotros decimos, líbrame Dios de una cosa similar. Pero, mis hermanos, solamente se va a librar de la muerte por martirio, al menos en esa etapa de la historia de la humanidad, aquellos que Dios decida que permanezcan vivos hasta el final de los días, hasta ver el regreso de Cristo. De ahí en fuera, los demás morirán. Pero ambas cosas son un acto, número uno, soberano de Dios, y son un acto que refleja el amor de Dios. Porque ninguno de estos se perderá. Todos entrarán a la presencia del Señor. Y nos deja saber a nosotros que el enemigo solamente opera dentro de un marco de permiso que Dios le ha otorgado. Tu enemigo solamente puede hacer con tu vida lo que tu padre le permite. Y eso es poderosísimo. Tu enemigo solo puede hacer en tu vida lo que tu padre le permite. Y eso habla de que nuestras vidas están en las manos de un Dios todopoderoso, sobrenatural, soberano. Así lo declara la Biblia, el solo, fíjense esta expresión de Pablo, el solo soberano de los reyes de la tierra. El solo soberano, no hay más. La soberanía de los hombres es limitada a una geografía de un país. Él es el solo soberano en el universo y por encima del universo, porque Él existe por encima de su creación. Él es el único soberano habitando en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aunque están muteados los micrófonos, tú puedes gritar un aleluya ahí donde tú estás o escribirlo en el chat. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de un Dios que no ha perdido nunca sus batallas, que tiene escrita la Amen. historia, que conoce todos los detalles al dedillo de nuestra historia, y que nuestro enemigo no podrá hacer más nada que lo que nuestro Dios le permita. Poderosa declaración. Y así comienza Dios, no solamente describiendo por medio de la revelación del Señor a Juan cuál es el sexto sello, que es la entrada o la descripción del periodo de la gran tribulación, el martirio de los creyentes, sino que en medio de esa descripción, Él está diciendo, pero gócense y alégrense porque yo sigo siendo soberano. Ni el anticristo, ni su ejército, ni sus aliados, ni el diablo, ni nadie más tiene control ni autoridad. Yo voy a ser el Señor de la historia como lo he sido desde el inicio. Y ustedes deben celebrar esa victoria. Amén. Y vamos entonces a leer ahora los versículos 12 al 17, porque entonces entramos a la apertura del sexto sello. El quinto sello, ya vimos que después de 4 periodos de juicio con la entrada del anticristo en el sello inicial, el quinto es el periodo de la tribulación, o el inicio del periodo de la tribulación, con el martirio de miles y miles de creyentes. Y ahora dicen los versículos 12 al 17, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Si ustedes tienen su Biblia de cualquier forma, papel o en electrónica, pueden marcarla, pueden highlight the verse, marcar el verso, cada una de las declaraciones que está haciendo, porque cada una de las cosas que nosotros vamos leyendo ya están dichas en otra parte de la Biblia. Por ejemplo, voy a leer una vez más. Miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Ustedes van a leer en Mateo 24 y recuerdan el panorama que hicimos en la clase anterior,
cuando, por ejemplo, Juni mencionaba en detalle todo lo que tiene que ver con Mateo 24, después William y Ernesto hacían análisis de los otros juicios mencionados en Apocalipsis y vemos cómo los terremotos son mencionados en cada una de esas descripciones y aquí también en el sexto sello. Entonces está hablando de un periodo en la historia de la humanidad y en la etapa de la tribulación bien avanzado, cuando ya se está acercando al cierre de la historia. Voy a leer otra expresión del versículo, dice, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Jesús habló de esto. El resto del Apocalipsis vuelve a mencionar estos fenómenos naturales que van a ocurrir, pero hay dos pasajes más que quiero señalar. Joel capítulo 2, anoten esa cita, y Hechos capítulo 2, porque Joel habló de un periodo en la historia donde todo se iba a poner negro en el cielo y la luna se iba a volver sangre. Y entonces ese sería el cierre de la historia y del derramamiento del Espíritu Santo sobre la tierra. Luego, Hechos capítulo 2, nosotros vemos a Pedro usar Joel 2 para decir que lo que ocurrió en Pentecostés era el cumplimiento de Joel 2. Y Pedro, cuando está diciendo que la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 era el cumplimiento de Joel, lee el pasaje de Joel 2 específicamente donde dice que el Señor derramaría su espíritu sobre toda carne, los hijos profetizarían, etcétera, etcétera, pero sigue leyendo hasta el momento en que el Joel profetizó que la luna se volvería en sangre. Pedro estaba hablando de este momento, Joel habló de este momento y lo que está diciendo es el derramamiento de Pentecostés fue el inicio de la venida del Espíritu Santo sobre la tierra y la obra del Espíritu Santo va a durar hasta el momento en que la luna se vuelva sangre. Y nosotros vemos que a cada rato dicen, bueno, es luna de sangre, y hablan de todos esos eclipses que han ocurrido especiales en los últimos tiempos. Es un fenómeno muy conocido, pero yo creo que esta luna de sangre va a ser diferente a todas las demás. ¿Me escuchaste? Porque a través de los siglos ha habido varias lunas de sangre similares a las que han ocurrido desde menos de una década a la fecha, que se han venido repitiendo con mucha frecuencia, pero ninguna, todas son un anuncio de esta luna de sangre. Todas son esos fenómenos en el cielo que el Señor dijo que iban a suceder, anunciando el acercamiento de su venida, hasta que llegue el periodo de la historia cuando esta luna se vuelva como sangre. Mis hermanos, la Biblia dice que la presencia del Espíritu Santo en la tierra va a durar hasta este momento. El derramamiento que ocurrió en Pentecostés va a alcanzar hasta esa generación donde la luna se vuelva sangre. Esto es muy, muy importante, porque algunos creyentes, un gran número de creyentes en los últimos 200, casi 300 años, dicen que en el periodo de la tribulación el Espíritu Santo no va a estar en la tierra. Y yo, honestamente, si es difícil convertirse bajo la influencia del Espíritu Santo, es imposible, de acuerdo a la Biblia, salvarse sin la influencia del Espíritu Santo. Porque de acuerdo a Juan 14 y Juan 16, el Espíritu Santo vino para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo es el que nos persuadió a creer a nosotros y nos trajo a la salvación. Y si el Espíritu Santo no va a estar en el final de la historia, la gente no se pudiera salvar. Y aquí vemos creyentes muriendo por montones, miles y miles, si no millones, por el poder de la palabra, a favor del Señor. Y nos encontramos con un pasaje, con una expresión que Juan usa y que es intencional del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está hablando aquí por medio de Juan. Cuando habla del cielo negro como el silicio y de la luna que se vuelve sangre, está apuntando Juan a la profecía de Joel para recordarle a la iglesia que Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ya dijo que ese es el período en el que se cerrará la presencia del Espíritu Santo en la tierra, en la iglesia. Entonces tengan eso en cuenta. Dice además que en ese sexto sello, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Tienes dos formas de ver esta expresión. Estrellas literalmente significa astros que están ahí en el universo y que podrán comenzar a caer sobre la tierra, pero estrellas también es una expresión que se usa para referirse a ángeles, tanto ángeles que obedecen al Señor como en muchas ocasiones para referirse a ángeles caídos. Entonces, en el pasaje está un poco confuso
para interpretar a qué se refiere. Y lo más probable es que sean fenómenos naturales, pero más adelante en Apocalipsis vamos a ver cómo se usa también la expresión estrellas para referirse a ángeles y en especial a las estrellas que arrastró Satanás con él cuando desobedeció. Capítulo 12 de Apocalipsis específicamente dice que el dragón, refiriéndose al diablo, arrastró con él en su desobediencia la tercera parte de las estrellas. Y lo que está refiriéndose con eso es a algo importante. Número uno, se refiere que la tercera parte de los ángeles que obedecían a Dios ahora son demonios, lo cual quiere decir que hay más ángeles que sirven a Dios que demonios al infierno o a Satanás. Y también significa que el lugar de operación de los demonios es en el segundo cielo, donde están los astros. Ahí es donde operan los demonios. El tercer cielo es el paraíso de Dios y ahí están los ángeles de Dios adorándolo. En medio de el tercer cielo y el nuestro, que humanamente es considerado el primer cielo, está el segundo cielo que es el universo y ahí operan todos estos seres caídos que en algún momento eran ángeles y que la Biblia también sigue llamándolos así, pero ángeles de desobediencia. Ok, entonces quizás aquí represente fenómenos naturales asociados con estrellas, pero también sea una referencia a una actividad demoníaca intensa en ese periodo de la historia. Dice, cayeron sobre la tierra, y aquí usa otra vez en la frase que viene algo que Jesús dijo en Mateo 24, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y sabemos que en Mateo 24 la higuera se relaciona con Israel y en toda la Biblia la planta de la higuera es el símbolo de la nación de Israel. Entonces aquí está usando la higuera para tipificar el sacudimiento de la creación, pero con un doble propósito está usando la higuera para que entendamos que específicamente la ira del anticristo, mientras los juicios están ocurriendo, va a ser dirigida hacia el pueblo de Dios y la nación de Israel en especial. Seguimos leyendo, dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndannos. Y aquí viene lo importante, no se esconden por el juicio. Esto que vamos a leer aquí es muy interesante, porque miren todo lo que está sucediendo. Está ocurriendo un cataclismo universal, un cataclismo mundial. El mundo entero, el planeta, está siendo sacudido por los juicios de Dios. Pero la gente, y cuando habla aquí, fíjense la expresión que dice, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, miren los términos que usan, los capitanes, los poderosos, pero también todo siervo, es decir, todo esclavo, todo libre. Y con todas estas expresiones, lo único que está diciendo es todos los seres humanos que no creen en el Señor Jesucristo. Todas las personas que estén vivas en ese momento de la historia que no quisieron recibir a Jesús como Señor. ¿Qué van a hacer? Van a esconderse en las cuevas, entre los montes. Y van a decir, esto es una expresión aquí lingüística, que lo que está diciendo es que el sentir de ellos, inclusive lo que van a hablar es, caigan sobre nosotros. Están diciendo los montes, aplástennos, preferimos morir aplastados por ustedes, para así quedar escondidos, no del juicio que viene, no, mira lo que dice, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y esto es algo que me impresiona. La humanidad, o un sector de la humanidad, un grupo que no sabemos cuántos millones de personas van a ser. No sabemos si el número completo de la humanidad, que ahora son 8 billones de personas, va a ser el mismo que se mantenga hasta la venida de Cristo, o cuando Él venga habrá 9, 10 billones de personas. ¿Cuántos billones de personas van a clamar a la creación? Porque como no tienen fe en Dios, van a clamar a la creación, que la creación los mate, no porque están desesperados por los juicios, sino porque no soportan reconocer que está a punto de manifestar el Señor su rostro y ellos no quieren verlo. Y eso me deja ver que va a haber una determinación en el corazón de muchas personas de no querer creer. Entonces, la gente que se va a perder, como los que ya se han perdido y están en el infierno, no están en ese lugar de tormento y de separación de Dios,
porque Dios los envió. Tengamos esto bien claro. La gente no va al infierno porque Dios los manda, en el sentido de la autoridad de Dios para determinar quién está en un destino o en el otro, sí, pero en el destino en el sentido de la decisión, la gente que está camino al infierno no irán a ese destino porque Dios los manda, sino porque ellos decidieron. Juan capítulo 3, versículo 16 y en adelante, nosotros conocemos muy bien el 16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero luego el 17 dice algo poderoso, porque el que no ha creído en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Y termina diciendo el versículo 17, porque el que no ha creído se condena a sí mismo. Y lo que dice la Biblia en Juan 3:17 y ahora se reitera aquí en Apocalipsis capítulo 6, es que la gente va a decidir ir al infierno con Satanás, no porque Dios los está enviando, sino porque ellos están decidiendo, porque han decidido no tener nada que ver con Dios. Yo no entiendo eso. No es comprensible para mí que alguien no quiera creer en un Dios que perdona pecados, que borra nuestras rebeliones, que entrega el don de la vida eterna, que nos libra de la muerte, de la enfermedad, del dolor, que tiene para nosotros cuerpos glorificados, libres de pecado, de tentación, de muerte, de enfermedad. Y que las personas quieran ir a un destino de tormento, de dolor, por el sencillo hecho de no querer creer en el Señor. Eso es una tragedia, pero la Biblia no esconde la tragedia, porque esa es la realidad de un número grande de la humanidad en la actualidad y lo va a hacer en los días en que Jesús esté regresando. Ellos dirán, caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro, nosotros queriendo ver el rostro de Jesús y ellos queriendo ser escondidos y que no puedan ver el rostro del Señor. Es una paradoja, una contradicción impresionante. Nosotros queremos ver cara a cara a Jesús y ellos van a querer ser aplastados para no tener que darle la cara al Señor, olvidando que son almas eternas y que todo el mundo comparecerá frente al trono de Dios y que todo el mundo, aunque no lo quiera, mirará cara a cara a Jesucristo. Y dice la Biblia que las rodillas de los que están arriba, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, refiriéndose a los muertos, a los que han muerto sin Cristo, esas rodillas se doblarán y confesarán que Jesucristo es el Señor, quieranlo o no lo quieran. Pero la ignorancia del ser humano vivo, el ser humano temporal, el ser humano en esta tierra, lo hace creer que morir los librará de ver ese rostro. Y no saben que quieran o no, van a tener que mirar el rostro, pero que depende de en qué condición espiritual está cada uno, ese encuentro con la mirada de Jesús va a ser diferente. Nosotros vamos a ver ojos de justicia reflejados en el Señor, pero cargados de ternura y amor. Créanme de todo corazón. Los creyentes que miremos a los ojos del Señor, vamos a encontrar el rostro de la justicia en toda su expresión. Pero ese rostro de justicia y esa mirada de justicia está cargado de un amor impresionante. Pero los que lo rechacen no van a encontrar la misma mirada, solamente van a mirar justicia y van a ser dignos del juicio, no porque Cristo no quiso librarlos, sino porque ellos decidieron no ser librados. Dice, líbranos de su rostro y de su ira, la ira del Cordero. Y aquí vemos que específicamente se están refiriendo al Señor Jesucristo, no al Padre, no al Espíritu Santo, sino que el problema, y esto es algo que muchas veces se ha dicho, y es bueno ahora reafirmarlo, el problema de los incrédulos no es con Dios ni con el Espíritu Santo. Ustedes van a conocer mucha gente espiritual que dice, yo creo mucho y amo mucho a Diosito. La gente no tiene problema con Dios porque Dios es un ser abstracto que nosotros lo hemos convertido en cualquier cosa. Hay gente que no tiene problema con el Espíritu Santo, hay gente que no son cristianos y dice, a mí me encanta practicar la oración al Espíritu Santo y me da una paz. Y entonces el diablo, que se viste de ángel de luz, usa esas oraciones para confundirlos y llenarlos de una paz falsa y hacerles creer que quien se está moviendo o manifestando es el Espíritu Santo. Pero la gente dice, Dios y el Espíritu Santo me encanta. El problema de la gente es con Jesús. Confesarlo como Dios y confesarlo como Salvador. Y ese va a ser el problema que va no solo a persistir hasta esa fecha, sino que va a incrementarse. Es decir, va a ir en aumento. Prepárense los que se identifican como cristianos, nosotros, con un mundo que cada vez más no tolerará, no aceptará, no mirará bien el nombre de Jesús. Ellos van a resentir el rostro de Jesús y su ira, la ira del Cordero. Dice
Y esto es lo que declaran estas personas. Miren ustedes, miren la declaración que dicen. Porque el gran día de su ira ha llegado. Todavía no está terminando. No había cerrado el clamor de los incrédulos. El clamor de los incrédulos es: montes, aplástennos. No queremos ver ni el rostro del Cordero, ni ser objetos de su ira. Y la tercera parte del clamor es esta: porque sabemos, hay una confesión en el clamor, sabemos que el gran día de su ira ha llegado. Y esto nos dice algo a nosotros, que a veces los incrédulos tienen más discernimiento y conocen mejor los tiempos proféticos que los creyentes. Es decir, que el mundo que no quiere creer en Cristo está interpretando mejor los tiempos que estamos viviendo y lo va a seguir interpretando muy bien, pero yo creo que el Apocalipsis nos presenta una iglesia que comienza a ser entendida en los tiempos y a mirar las cosas desde una perspectiva celestial y bíblica. Y esta revelación precisamente la estamos estudiando para que no sean los incrédulos los que definan los tiempos, sino la iglesia la que puede interpretarla desde la perspectiva correcta. Ellos están enfocados en la ira del Cordero. La iglesia no va a estar enfocada en la ira del Cordero, porque nosotros no somos hijos de ira. La iglesia va a estar enfocada en el reencuentro con su Señor. Entonces cambia la interpretación. Ellos tienen claro el tiempo que les tocará vivir, la ira del Señor. Ellos tienen claro que eso es lo que viene. De hecho, Hollywood ha hecho películas de cataclismo con el título de Armagedón. Hay como una obsesión en los cineastas de Hollywood en hacer películas asociadas al Apocalipsis, sin mencionarlo, pero es como si el mundo del arte y de las películas se diera cuenta de que lo que la Biblia dice en algún momento ocurrirá. Entonces empiezan a hablar acerca de fenómenos que van a ocurrir, de destrucción, de terremotos masivos, de cosas que destruyen a la humanidad, de guerras, etcétera, etcétera. Y con esto lo que están diciendo, nosotros entendemos los juicios que vienen para la humanidad, pero la iglesia tiene que entender algo que el mundo no entiende, que mientras ellos esperan juicio, nosotros esperamos un reencuentro de gloria. ¿Y por qué esperamos algo diferente? No es porque el Señor tenga un grupo selecto al cual quiere más, es porque nosotros decidimos creer. Entonces también el énfasis de este libro es recordarnos a nosotros el valor de la fe, el valor de perseverar. Si ustedes han leído en estos días y van a seguir leyendo el Apocalipsis, van a encontrarse esta palabra con mucha frecuencia. De hecho, yo los invito a que en su lectura del libro de Revelaciones, cada vez que encuentren la palabra perseverancia, perseveren. Y anótenlo ahí en sus notas. Cada vez que encuentre la palabra perseverancia, los que perseveran, márquenla. Porque esa palabra es muy importante, porque la Biblia, y especialmente el libro de Apocalipsis, está hablando de una fe perseverante, de una fe que persevera. Esa es la fe de Apocalipsis. No es una fe mística, no es una fe linda que produce que la piel se erice, que siente bonito, que todas esas cosas son experiencias muy lindas de la fe de nosotros, pero es una fe perseverante, es una fe que paga el precio, es una fe que está comprometida con el Señor, es una fe que le crea su palabra y que muere por su palabra. Y esa es la fe que va a darle el discernimiento al creyente de la época, como lo tiene que dar a nosotros también hoy, que los tiempos del fin para la iglesia no son tiempos de juicio, sino que son tiempos de reencuentro, especialmente de reencontrarnos con el Señor Jesucristo. Además, nos vamos a reencontrar en la resurrección con hermanos que se nos adelantaron y murieron y ahora están en la eternidad, con familiares que han creído en el Señor y están en la presencia de Dios. Nos vamos a reencontrar con ellos también. Nos vamos a reencontrar con los mártires de la historia, los escritores del Nuevo Testamento, los escritores del Antiguo Testamento, los profetas que mencionamos, los apóstoles que conocemos, porque la palabra de Dios nos menciona. Nos vamos a reencontrar con todos ellos, pero principalmente va a ser un tiempo de reencuentro cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Y ahí cambia la perspectiva. El mundo espera ira y espera juicio, y nosotros queremos ver el rostro de Jesús, porque lo que va a haber es un reencuentro de amor entre el Señor y su iglesia, entre el esposo y su esposa. Es lo que el pasaje está diciendo. Así que este es lo que el pasaje, el capítulo 6 completo, está diciendo. Luego nosotros vamos a ver el capítulo 7, que es un intermedio donde se nos presenta a 144,000 sellados, y eso es lo que vamos a nosotros a ver la semana que viene, porque es el capítulo que sigue. Pero como todavía quedan 5 minutos y 5 minutos más que ustedes me regalen, nosotros vamos a saltar al capítulo 8 un momentito, la primera parte del capítulo 8,
porque ahí se menciona el séptimo sello. Entonces, en el intermedio, y eso es una característica que tiene el libro de Apocalipsis, que en el intermedio muestra ciertos símbolos y caracteres y personas que aparecen en la historia y se queda inconcluso lo que viene diciendo en el capítulo anterior porque nos quiere presentar a unas personas. Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima clase, si Dios nos lo permite, el martes que viene. Pero el capítulo 8 dice, y voy a leer un momentito, déjeme buscar aquí la misma versión que estaba leyendo. Yo tengo varias versiones y quiero leerla en la misma, que es la de 60. El capítulo 8 dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Aquí aparecen las 7 trompetas que van a ser descritas a continuación en lo que viene por delante, pero dice algo específicamente que merece la atención. Cuando se abrió el séptimo sello, ¿cuál es este? Este es el último. ¿Qué vine diciendo yo desde el inicio de la clase? Es un solo rollo sellado con ¿cuántos sellos? 7 sellos. ¿Qué pasa cuando se desata el séptimo sello? Se está completando la historia, se está concluyendo la revelación y está hablando del último periodo de la humanidad, que es cuando Cristo aparece en la escena para establecer su reino. Recuerden esto. Y dice que cuando el séptimo sello se rompió, ¿qué fue lo primero que ocurrió? Dice la Biblia, y esta es la primera vez que vamos a encontrar esto en el libro de Apocalipsis y la única. Y esta es la primera vez que en la Biblia se menciona que esto va a ocurrir en el cielo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Dice que cuando Cristo rompa el séptimo sello, en el cielo se va a hacer un silencio que va a durar media hora. Y Juan parece que tenía un reloj puesto en la mano y midió el tiempo y se dio cuenta que el silencio duró media hora. Yo creo que eso no es simbólico, aunque algunos ven simbolismo allí y dicen que esa media hora representa el último medio año, porque la tribulación o la gran tribulación durará 3 años y medio, y dicen que ese periodo de silencio de media hora representa el último periodo de la media hora o el medio año que cierra la gran tribulación. Podría ser, pero yo creo que, no sé por qué me inclino a pensar que es media hora literalmente de silencio, por esta sencilla razón. No se puede estar más de media hora en silencio frente al trono de Dios. Cada vez que nosotros vemos en Isaías capítulo 6, en Ezequiel capítulo 1, en los profetas menores del Antiguo Testamento, cada vez que Zacarías ve el trono, cada vez que Juan en el Apocalipsis ve el trono, él mismo, los profetas, estallan en adoración. Pero también dicen, este es el testimonio de Isaías, el testimonio de Ezequiel, el testimonio de Juan, que hay 4 seres vivientes declarando permanentemente, de día y de noche, y con esa expresión se nos está diciendo, no descansan. Y esto es lo que declaran: Santo, Santo, Santo es el Señor, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero resulta que cuando se rompe el séptimo sello, ellos paran de declarar santo. Los ángeles paran de hacer su adoración celestial. Y en el cielo lo que ocurre es un silencio por media hora. Insisto, tiene que ser media hora contado con minutos, porque es demasiado tiempo estar media hora en silencio. Pero lo que pasa es que lo que está diciendo el Señor a Juan con esta expresión es, y lo que Juan describe aquí, que lo que va a ocurrir a continuación es tan grande que le roba el aliento, inclusive a las personas que están en el cielo, a los ángeles y a los seres vivientes. Y todo el mundo se queda en silencio, esperando lo que va a suceder. Y dice, vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, se les dieron 7 trompetas. Y nosotros sabemos lo que va a pasar cuando se escuche la séptima trompeta. Dice Pablo a los tesalonicenses, que cuando suene la última trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Y luego nosotros que habremos quedado, seremos levantados en el aire y transformados con ellos. Y así estaremos con el Señor para siempre. No en el aire, con el Señor para siempre. Así estaremos con el Señor para siempre. No quiere decir que nos quedaremos en el aire, sino que estaremos con el Señor para siempre. ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando suene la séptima
trompeta. ¿Con qué se asocia? Se asocian las trompetas con un anunciamiento ininterrumpido. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y cuando suena la séptima trompeta, ya no será más Cristo viene, sino que estará diciendo Cristo ha venido. Y por eso produce un silencio. Y dice, y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. ¿Cuál es el último ciclo de juicios que menciona Apocalipsis? Son copas de la ira. Y aquí viene un incensario, que es la copa mayor, la copa que contiene todo el clamor del pueblo de Dios por generaciones. Y dice que se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Y otra vez vuelven a aparecer estos fenómenos naturales. Pero cuando ocurre, no cuando suenan las trompetas, sino cuando el ángel toma el contenido del incensario y lo derrama sobre la tierra. Y es lo mismo que va a estar ocurriendo cuando se derraman las copas. ¿Con qué está asociado el séptimo sello, mis hermanos? Con el cierre de la historia y la venida de Cristo. Y nosotros vamos a ver ese patrón en el cierre de los otros juicios también. Cada vez que ocurren la llegada de la séptima trompeta y de la última copa, no habrá silencio, pero sí va a haber declaraciones de que Cristo está viniendo. Es el cierre de la historia y es el momento en que Cristo desciende para pelear por su pueblo. Nosotros creemos que la iglesia jugará un papel importantísimo en el tiempo del Apocalipsis, que los creyentes en Cristo jugarán un papel importantísimo, pero va a haber un momento en el que la iglesia va a ser removida, posiblemente en ese intervalo último del periodo del tiempo, y entonces el Señor peleará con el espíritu de su boca, matará al anticristo cuando éste venga sobre la nación de Israel para destruir a los que ya en ese momento dice, la nación de Israel habrá confesado al Señor como Salvador y entonces el enemigo hará guerra contra ellos y Cristo descenderá partiendo el monte de los olivos en dos, dice la profecía, para establecer su reino en Jerusalén y desde ahí entonces entraríamos en lo que al final de Apocalipsis dice, me adelanto para después verlo en algún momento en detalle, será el reino milenial cuando Cristo por 1000 años reine sobre la tierra con todos sus redimidos, los de la nación de Israel, de todos los tiempos que han creído en su nombre y los de la iglesia que hemos confesado el nombre de Jesús. Entonces, este es el relato de los 7 sellos y en el relato de los 7 sellos vemos el inicio de la gran tribulación y el cierre de la gran tribulación. Entonces nos dice algunas cosas. Número 1, es un tiempo pensado por Dios, diseñado por Dios, no por el diablo. No nos confundamos cuando eso suceda. Nada de lo que va a estar ocurriendo es un diseño del diablo, sino un diseño de Dios, aunque parezca malo. Van a morir muchos, pero aún eso será permitido por Dios. Número 2, es un periodo corto de tiempo, no es largo. Va a hablar Juan en Apocalipsis de 42 meses, que son 3 años y medio aproximadamente. Y así el resto de la profecía ha venido hablando de ese periodo específico de tiempo. Y también, además de ser un periodo corto, es un periodo específico en el que se separa la humanidad en dos grandes grupos, los que creen en Cristo y aman su palabra y los que lo niegan y aborrecen su palabra. Y el trato va a ser diferente en ese periodo de la historia. E inclusive, no solamente el trato va a ser diferente, Dios preservando su iglesia, o sea que mueran en Cristo o que queden vivos hasta que Él los tome, pero está preservando a la iglesia. Y también, mis hermanos, el Señor nos está revelando de que la iglesia, hasta el final de los tiempos, va a tener un entendimiento de que ese cierre de la historia significa que el reencuentro está cerca, que el rostro del Señor lo veremos cara a cara y que la iglesia entrará a reinar con Él por los siglos de los siglos. El mundo, por su parte, va a tener una interpretación de que viene juicio, ira y destrucción, porque entenderán, va a haber un entendimiento permitido por Dios, aún para los incrédulos, en ese momento, que solamente merecen ira, porque quieren rechazar el rostro del Señor y no quieren tener un encuentro con Él. Solamente aman el rostro del Señor los que han confesado su nombre. Es una pregunta que tenemos que hacernos en esta noche. Yo amo a Cristo. Yo tengo una relación personal con el Señor Jesucristo. Y esto es algo que pudiéramos decir los que estamos aquí conectados. Claro que sí, yo soy creyente, pero no podemos nosotros darlo por sentado. Tengo que dejarle al Espíritu Santo que haga un inventario
dentro de mí y darme cuenta de si no estoy practicando simplemente una religión, si esta fe que yo digo tener no es una fe heredada de mis padres, de mis abuelos, de mi familia cristiana, si esta fe que yo tengo no es circunstancial ni temporal, la adquirí porque se me enfermó un ser querido y estoy como medio agradecido con este Dios que parece que lo sanó, o porque me conviene, porque me da paz ahora temporalmente, y todo eso se va a acabar. Solamente hay una fe que persevera al juicio sobre la tierra cuando es verdadera, cuando ha habido un milagro en el espíritu del ser humano que se llama en Juan 3 el nuevo nacimiento. Solo el que ha nacido de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo, verá el reino de mi Padre. ¿Cómo puedo heredarlo? ¿Cómo puedo yo ser uno de los que entre a ese reino? Solamente podrán entrar los que hayan nacido de nuevo. Y el nuevo nacimiento es un milagro que ocurre por la influencia del Espíritu Santo, por la fe verdadera que es impartida en nuestros corazones y por una respuesta de fe con confesión verbal, como cuando creemos en el corazón que Jesucristo es el Señor. Y eso después se refleja en acciones, transformación, en cambio, en carácter renovado, en amor por Cristo, en testimonio de su nombre y también en perseverar y en pagar el precio por nuestra fe, aunque eso nos cueste muchas cosas. En el tiempo que viene por delante, previo, antes de la tribulación y después de la tribulación, los creyentes de todos los tiempos, en los últimos tiempos, porque no solamente va a ser malo el tiempo de la gran tribulación, el tiempo previo, cerquita a ese periodo de la historia, va a ser igual de peligroso. Lo dice Pablo en su carta a Timoteo capítulo 4, cuando habla de tiempos peligrosos. Y en ese periodo de la historia que posiblemente nosotros estemos entrando, no se puede ser un cristiano romántico, que espere que el Señor todo el tiempo nos esté librando de ataques, de nuestra fe puesta a prueba. Tiene que ser un cristiano sensato, que ama la palabra, y un cristiano que persevera y que paga el precio por Cristo. Aunque cueste trabajo, aunque se caigan nuestras finanzas, aunque recibamos burla, aunque nos pongan en la prisión, aunque maten a nuestros seres queridos o pongan en peligro nuestra propia vida, ¿seríamos capaces de pagar el precio por Cristo? No lo respondamos. Eso solamente se puede responder en el momento. Y ese será el testimonio del Espíritu a cada uno de que somos verdaderos creyentes. Porque solamente uno que ha nacido de nuevo tendrá el respaldo del Espíritu Santo para responder a Dios en obediencia y en amor perseverante en un momento tan terrible de prueba sobre la tierra. Así que de esta forma concluimos la clase de hoy. Se abren los micrófonos. No sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta. Pueden abrir sus cámaras también para ver las caritas de los que no estoy viendo. Si la quieren mostrar, si no, se celebra la privacidad. No hay ningún tipo de detalle. Pero si por allí cuando estaba hablando marcaste alguna pregunta, lo puedes hacer en este momento. O sencillamente eh, concluimos la clase de hoy orando. Hay una Y pregunta aquí de Ismael sí, Palacio. No sé si él la quiera decir en el micrófono o quiera que yo la la, lea. la tienes escrita. Ya de una vez ganamos Y él tiempo. escribió por aquí, dice, entonces, si la séptima trompeta de los juicios del Apocalipsis representa la trompeta final para el arrebatamiento de los vivos y resurrección de los muertos en Cristo, pues la iglesia estaría en medio de los juicios de los 3 años y medio del anticristo. Es como hemos nosotros, Ismael, saludos. Ismael es un hermano de República Dominicana que está conectado. Como nosotros hemos dicho desde el comienzo del estudio, para los que están hoy conectados, que son nuevos en este estudio, hay interpretaciones diferentes. Hay quienes creen que no, hay quienes creen que será solamente parcialmente y hay quienes creen que será casi hasta el final o hasta el final. Y en eso entra la libertad de cada uno para interpretar lo que sea. Yo tengo una posición particular que no siempre tuve, y es que yo fui entrenado en creer que la iglesia es levantada antes de la tribulación y los 7 años son para Israel particularmente, y que las personas en esa etapa de la humanidad se salvarán y pagarán con su muerte. Pero a la medida que he avanzado en mi fe y en el entendimiento de las escrituras, me encuentro con una posibilidad muy grande, y tengo que manejarlo de esta manera, con una posibilidad muy grande, que a ella me abrazo, de que la iglesia esté presente, si no en toda la tribulación, en gran parte de la tribulación. Pero mis hermanos, eso es a libertad de interpretación y no cambia nuestra fe el que nosotros creamos que nos vamos antes. De hecho, yo muchas veces digo esto: a mí me encantaría irme antes de la tribulación.
desde el punto de vista Me too. sentimental y desde el punto Amen, de amen, vista, amen. desde el punto de vista humano. Yo quisiera que el Señor nos levantara a todos y hay una posibilidad de que esto fuera cierto, pero si no fuese, tengo que estar preparado. Y tengo que estar preparado para que en ese momento mi espíritu esté con comunión con el Señor y yo poder resistir cualquiera que sea el embate. Entonces, al leer la Biblia, me abrazo a a la posibilidad cada vez más cierta de que nosotros estaremos, pero respeto y no solamente respeto, también digo, hay una amplia posibilidad que no sea y eso le toca al soberano Dios decidir si será o no será, pero yo tengo que estar preparado para lo uno y para lo otro, estar listo para que si la trompeta significa levantarme antes de tiempo, amén, me voy con el Señor, pero si no, también para vivir cualquier embate de la fe que venga por delante. Lo que sí es cierto, mis hermanos, y esto es algo que dije concluyendo mi clase, en la medida que la historia de la humanidad vaya concluyendo y nos acerquemos al tiempo del fin, la persecución hacia los creyentes no tendrá fronteras. Ahora es en la ventana 1040, el mundo musulmán árabe, pero nosotros estamos viendo que todo se está orquestando globalmente para cerrarle a los creyentes las libertades y para que la persecución sea globalmente para toda la iglesia. Entonces, esto va a ir en aumento, sea antes, durante o después del arrebatamiento de la iglesia en el periodo final, previo a ese momento crítico de la historia, va a ser igual de perseguida y de probada como lo será, claro, en un grado superlativo en la tribulación, pero tenemos que estar preparados. Nuestra fe va a ser probada y nosotros no podemos seguir siendo creyentes. Usé esta expresión, creyentes románticos, creyentes que pensemos que y que solamente nos sepamos de la Biblia las promesas bonitas de los salmos, que son verdaderas, pero que no necesariamente a veces las interpretamos correctamente. Porque nosotros no estamos dándonos cuenta que a veces el Señor nos libra permitiendo que el enemigo derrame su venganza sobre nosotros. ¿Y de qué manera nos está librando? Humanamente no tiene explicación, pero para el Señor, para su palabra y para el cielo sí la tiene. Porque leímos en el capítulo 6, antes de entrar en la parte final, que hay una multitud de gente muerta, martirizada bajo el trono. Y a estos también los libró el Señor. Porque los libró, porque hasta ahí pudieron resistir. Hasta ahí llegó su capacidad de perseverancia. Y el Señor permitió que era preferible que murieran antes de que perdieran la capacidad de perseverar. Entonces, en ese sentido, el martirio es un acto de misericordia de Dios hacia aquellos que Él salvó y que quiere guardar para Él para la eternidad. Así que eso es determinante. El tiempo sigue corriendo, son las 9:14. Quiero respetar el sueño de cada uno y el descanso. Una última pregunta por si alguno la quiere hacer y cerramos en esta noche en oración y el próximo martes entramos de nuevo a la palabra y a ver el capítulo intermedio que dejamos allí, capítulo 7, donde entra en la escena 144,000 sellados. Muy importante ver esto y lo que significa. Los testigos de Jehová dice que son ellos, pero eso no es lo que significa. Ya de antemano se los digo, espero que no sea noticia para ninguno. No son los testigos de Jehová los 144,000 sellados. La Biblia dice otra cosa, pero vamos a verlo el martes que viene detalladamente para entender este símbolo, esta revelación a Juan de este número determinado que significa. ¿Okay? Entonces, oramos, mis hermanos. Oramos en esta noche, cerramos y le pedimos al Señor que nos bendiga. Nuestro hermano William Sierra, que está por allí sin rostro tapado, pero presente, que abra micrófono y nos dirija en oración. A todos el Señor les bendiga y les guarde. William, guíanos en Padre, oración. sí, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has concedido, Señor, de ministrar, Padre mío, de hablar tu palabra, tus misterios, Señor Padre. Espíritu Santo, permite, Dios, que nuestros corazones, Padre mío, por tu palabra, Padre mío, pueda echar raíces, echar profundidad, Señor Padre, y crecer, Padre mío, y dar fruto en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, a comprender, a entender tu verdad, Señor, el misterio que tú tienes para cada una de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en ti, Padre.
En el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. Y gracias, Señor. Gracias, mi Dios. El Señor me los bendiga, mis hermanos. Le ponemos pausa a la grabación, ¿verdad? Amen. Mara?